Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa en Línea Directa. Hoy lunes 5 de agosto del año 2024, iniciando una nueva semana y un nuevo mes. Y con mucha información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en el transcurso de este informativo que iniciamos en breve. Antes, quisiera enviar desde esta tribuna nuestras condolencias a la familia Garrido. En el día de hoy nos informaron de la desaparición física del exdiputado, presidente de la Asamblea de Diputados, el señor Enrique Quique Garrido, como se conocía con Ayala, falleció en el día de hoy. Fuentes extraoficiales hablan de un infarto en casa. Y bueno, decirles a los familiares que nos sumamos a estas condolencias de esta pérdida y de esta figura política del entorno nacional. Así que nuestras más altas consideraciones a sus familiares y a sus deudos. Igualmente hoy vamos a hablar sobre, esperando que se nos conecte el mayor Felipe Camargo. Hoy no viene como en calidad de experto en temas de seguridad, sino que está promoviendo una obra que en la cual está para la Feria del Libro, estará presentando y que tiene titulada El espía del general Olmar Torrijos Herrera, una serie de capítulos donde destaca parte de esta historia vivida por el protagonista que está lanzando esta obra literaria y que vamos a hablar un poco de cómo se ha desarrollado, cómo se va a dar toda esta cuestión con esta nueva publicación que está sacando en estos momentos, en este mes, el mayor Felipe Camargo. Pero antes, mientras se hacen los ajustes y se conecte a la plataforma, los amigos de la Caja de Seguro Social nos envían un comunicado donde que comparto con ustedes un inusual incremento, más de 6.500 o perdón, más de 6.500 personas recibieron citas médicas en la Policlínica JJ Vallarino. Un inesperado aumento de pacientes se registró este lunes 5 de agosto en la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino del corregimiento de Juan Díaz, donde unas 6.500 personas recibieron un cupo de atención médica especializada, informó la directora ejecutora de Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja de Seguro Social, la doctora Yelki Gil. La doctora Gil afirmó que los pacientes que tenían cita para esta fecha fueron atendidos, al igual que quienes asistieron con solicitudes de 4 a 5 citas de servicios quirúrgicos y clínicos. Una vez conocida la inusual afluencia de pacientes que llegó a esta policlínica, la Caja de Seguro Social envió su equipo de reacción médica desde la sede central para atender la situación. Se atenderá hasta el último paciente que venga a solicitar un cupo, destacó la doctora Gil. Resaltó que mañana se reforzará el equipo de registro y estadística de salud, REGE, como se le denomina, que asigna los cupos con personal de atención al asegurado. La doctora Gil dijo que ha sido un día muy particular, pero la prioridad ha sido los pacientes. Así se lo decimos ahora a la población. Priorizamos las embarazadas, adultos mayores y las personas que venían con bastón. Se determinó por módulos o áreas, de forma de que los pacientes pudieran entrar y no estuvieran bajo la lluvia, recalcó la funcionaria.
Por parte del director médico de la Policlínica, el doctor Jaime John, resaltó que unos 6.500 pacientes llegaron a solicitar la atención de citas médicas. Por su parte, el director médico de la Policlínica resaltó, eh, pese a los problemas en el sistema, él manifiesta que hemos vuelto a la forma manual y no hay ningún paciente asegurado que venga a esta unidad ejecutora que se vaya sin su cita correspondiente, expresó el doctor Chimillón. Parte de la información que se dio y que nos hicieron llegar nuestros amigos de la Caja de Seguro Social para poder tener claridad de esta situación que se dio en la mañana de hoy. Ya estamos haciendo contacto con nuestro invitado para hablar sobre esta obra que nos parece muy interesante y sobre todo eh, ¿quién la está contando? Uno de los protagonistas que vivió esa época y que ya el libro está aquí en Panamá. Creo que se va a estar presentando en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se va próximamente, este mes de agosto, se estará realizando en el Centro de Convenciones Atlapa. Y bueno, lo interesante aquí es palpar de viva voz esas anécdotas, estas historias no contadas de uno de sus protagonistas que vivieron esa época y que mucha gente está tratando de averiguar. Mientras se hace las conexiones pertinentes en estos momentos, vamos a ver también un saludo hacia la ciudad de Colón al teniente retirado Rodolfo Padilla, que se encuentra en estos momentos en sintonía. Así que un abrazo hacia la ciudad de Colón. Un tema también que me llamó mucho la atención fue que la semana pasada el señor presidente envió un tuit donde en el día de hoy iba a tener una reunión o que iba a coordinar específicamente una reunión con las agencias o las empresas que tienen que ver con el tema de la energía y con la SEP. Igualmente, hoy la SEP realizó un operativo de fiscalización de servicios públicos en el área de Panamá Oeste. Es decir, en una nota que nos envía la administradora general de los Servicios Nacionales Públicos, Selma Rodríguez, encabezó un operativo de fiscalización de los servicios públicos este lunes 5 de agosto en Panamá Oeste, dejando un mensaje claro a las empresas de distribución eléctrica y telefónica del país. Durante el operativo se encontró deficiencias palpables de falta de mantenimiento en la red eléctrica, luego de evidenciarse necesidad de poda en arbustos en los sectores de Los Cerezos, de Bacamonte de Arraján, por lo que ordenó la limpieza de forma inmediata. La funcionaria exigió con firmeza a la empresa EDEMET la urgente reparación de toda la iluminación en la vía de la autopista, lo mismo que la vía del Puente Centenario, que hoy día no está cumpliendo el programa de iluminación establecido. Nosotros, equipo, levantarán las inconsistencias en esta red de distribución y actuaré con determinación para aplicar sanciones, señaló la nueva administradora de la SED, quien envió un mensaje de esperanza a los clientes que precisan que piden y demandan un buen servicio. Nos hemos enfocado en realizar una transformación integral de las telecomunicaciones y el servicio de luz. Interesante, hoy se dio ese operativo y se dieron, no sorpresas, ya temas conocidos con el tema del mantenimiento de la red, sobre todo poste, arbusto, etcétera. Ya me informa que tenemos en línea al invitado, al mayor Felipe Camargo. Muy buenas tardes, para mal escucha. Bienvenido a Línea Directa, mayor. ¿Nos escucha? Estamos tratando de comunicarnos. Si nos escucha, mayor, estamos ya en el aire. Está tratando de conectarnos. ¿Me escuchas? Alto y claro, le escucho a Panamá, mayor Felipe Gracias. Camargo. Listo. Queremos entrar en materia. Una nueva obra
El espía del general Omar Torrijos Herrera, publicación que estará presentándose en este mes en el marco de la Feria del Libro. Cuéntenos, mayor, ¿en qué consiste esta obra? Buenas tardes, gracias por la entrevista. La obra consiste en desclasificar, poner, dar una versión de la óptica militar de como este es un libro testimonial, simplemente como yo fui actor en todo lo que relato en estos 50 capítulos. Y creo, mi único interés es un aporte a la literatura, un aporte para que las juventudes vean otro ángulo de los hechos acontecidos en Panamá en los últimos 40 años. Entonces, simplemente esa ha sido mi intención, es la recopilación de todas mis actividades como oficial militar desde que fui a estudiar a la Escuela Militar de Chorrillos en 1969 y relato todos los acontecimientos cuando pasé por la escolta de Alto Río, cuando él me ordenó misiones en el extranjero y la fundación del Manguito. Sí, es una obra desde el punto de vista militar. Trato en lo posible en no tocar temas políticos, ¿okay? Pero sí explico con mucha realidad acontecimientos que han sido o mal explicados o incompletos. Interesante, mayor. ¿Esta obra cómo la tiene usted clasificada ya internamente en el libro? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuánto tiempo le tomó redactar esta obra? Esta obra tiene 50 capítulos. Desde antes, comienzo cuando 1966-67, cuando mi padre era jefe del escuadrón de caballería, que yo iba en ese momento al cuartel y vivíamos todos los acontecimientos de la época, inclusive las reuniones que se hicieron antes del golpe de 1968, relato todas esas situaciones. Esta obra me tomó casi 5 años en hacerlo. El impulso final fue hace 2 años cuando mi hija Alexandra me contacta con Amílcar Gotti, que es el editor y el corrector de esta obra. Yo escribo los 5 capítulos en un gran borrador y es el que me va asesorando porque Amílcar ya tiene una experiencia de 3 novelas. Entonces, yo no soy escritor, él sí es escritor con experiencia y conocimiento, entonces me ayudó a desarrollar esto, ponlo acá, este capítulo acá, profundiza aquí, contextualízalo en el momento, en la época de hace 30, 40 años atrás. Entonces, yo a Amílcar Gotti le agradezco sus enseñanzas y lo logré aprender porque me hubiera sido muy difícil sacar el libro porque el mío era un machote de escrito muy grande, muy largo. Entonces lo fuimos dividiendo en capítulos y en épocas y así armando el libro. Pero el libro sale en este momento porque, bueno, los recursos fue lo que dieron y la edición, no, la edición en sí comenzó en diciembre del año pasado. El primer borrador lo revisó, me lo echó para atrás, mandó una copia a Amazon para que Amazon diera el visto bueno. O sea, un proceso que realmente comenzó en firme en diciembre del año pasado. Mayor, interesante ver este tipo de ejercicio profesional para darle un término, donde un militar de carrera comienza a desclasificar de esta forma, decirlo de esta forma, un poco esa historia sobre todo de los años 70 cuando con el golpe del 68 entra los militares a tomar control de la administración de la cosa pública, pero todo lo que se generó en el marco de ese periodo de la historia panameña que que las nuevas generaciones desconocen y que esto pone en evidencia, como usted manifestó, verdades a medias o verdades nunca contadas en estos 50 capítulos que usted nos está ofreciendo en estos momentos. Pregunta, ¿dónde se puede conseguir esta obra y qué En, en precio el hombre, tiene? en el Hombre de la Mancha ya los tiene, pero me informa que va a ser puesto a la venta durante la Feria del Libro. Ok, Físicamente ya el libro se le entregó al Hombre de la Mancha. ok, ok. Y va a Aquí, estar entonces, usted va a tener una aquí presentación durante esa... el miércoles 14, el Hombre de la Mancha me permitió 2 horas de 7 a 9 en el stand de ellos en la Feria del Libro. Voy a estar presente yo
En fin, ¿no? Así que yo te iba a decir algo importante que tú dijiste. ¿Por qué yo escribí? Sí, Porque el general Torrijos tenía un dicho, los, los comunistas todos lo escriben. Entonces, yo tenía notas hechas de mucho tiempo, y unas se me extraviaron después de la invasión, quedaron presas porque la casa mía los gringos se llevaron todos los archivos y fotos y todo. Entonces, sí me costó recoger toda esa información. Pero en la cárcel, cuando tuve los 7 años y medio, también hice muchas notas para poder elaborar, porque yo mantuve muchas conversaciones con 7 años y medio. Pasé mucho tiempo hablando con el Coronel Justines, que sí lo conocía, pero nos hermanamos más con otros oficiales, y ahí fuimos desarrollando, haciendo un conocimiento. Y también las 4 reuniones que yo tuve con el general Manuel Antonio Noriega cuando estuvo en el Renacer. Él me invitó, el doctor Eudes Moscoso, fueron 4 reuniones largas, 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 de catarsis. Yo le reclamaba, él me contestaba, en fin, y ajustó por qué me mandó para África, por qué no, el caso de Padafora no lo manejó en esta forma, por qué el caso del laboratorio de Darín lo manejaron de esta forma. O sea, yo fui crítico, y eso es lo que yo pongo en mi libro. ¿cómo fue su relación con el general Manuel Antonio Noriega, el último general de la Murió, yo época? morí, él murió en paz conmigo y yo con él. Pero yo le pude decir muchas cosas y él me aceptó muchos errores de mando. Y donde yo digo, él me dice, en el libro está desclasificado que él me dice, estando preso en Miami, en algunas oportunidades, los socios de la CIA lo sacaban a coger un aire, lo sacaban un fin de semana y se lo llevaban a un yate o una casa fuera de la cárcel. Eso pasaba 3, 4 veces al año durante el tiempo que estuvo allá. Y en algunas oportunidades hablaban de todo y repasaban y le ponían a escuchar los cassettes que la CIA había grabado en aquel tiempo. Estamos hablando del caso de Espadafora y otros casos. Y ahí él mismo me dice, está en el libro, donde la CIA le dice, mira, que hay una llamada del coronel Roberto Díaz Herrera, encargado en ese momento de la comandancia, que llamaba a Hugo Espadafora un teléfono en Costa Rica, donde le decía, vente para Panamá que van a ocurrir grandes acontecimientos. Entonces eso me lo dijo él a mí, Noriega a mí, delante del doctor Eudes. Y entonces comenzamos a analizar si el jefe de zona, la quinta zona militar, sabía de esa orden. Ese jefe de zona no tenía orden de capturar para afuera, sino simplemente dejarlo, notificar la entrada y salida. O sea, eso es lo que yo relato, desclasifico. Yo no esquivo ni vengo a defender a Noriega, y lo que relevo son lo que manifiesto son los acontecimientos como ocurrieron. Igual con el Alto Río. El Alto Río cometió un grave error. Mantuvo un Estado Mayor enquistado ahí, que cuando él fallece no cumple la palabra del repliegue. Todo eso es lo que yo me refiero aquí. La decadencia del poder militar panameño. Ese capítulo entero está aquí. Mayor, una obra muy polémica que va a generar muchas preguntas, muchos revuelos por lo importante y quién lo está escribiendo, uno de sus protagonistas que vivió esa época. No ha sido una obra que decir, bueno, entrevisté a la persona, usted que tuvo la vivencia. ¿Y cuáles son los sentimientos encontrados hoy, Felipe Camargo, ahora que ha tomado este giro en su vida? Ninguno. Ninguno, porque esta es una forma de reivindicarme ante la sociedad, de reinsertarme, que me ha costado 35 años. Y todavía hay gente, elementos que se les paró el reloj en 1990, que todavía no quieren cerrar las heridas del pasado. La Segunda Guerra Mundial, a los 10 años, ya estaban soltando a todos los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Aquí han pasado 35 y todavía lo siguen a uno estigmatizando. Entonces yo sepa con mi conciencia una forma de reconciliarme, reinsertarme a la sociedad. ¿Y por qué pongo el título de espía? Porque esa era mi misión en mi trabajo. Yo tenía que trabajar para un solo jefe, que era Omar Torrijos. Yo le entregaba la información. Ahí también lo explico, todos los manejos, los viajes, las reuniones. ¿Ah? Y eso es lo que hacía como trabajo de recolector de información. Analiza, tome generales, quita la información. Ni la vendía, ni la traficaba, y le decía siempre, como lo pongo en mi parte del libro, al jefe se le dice la verdad, no lo que él quiere escuchar, sino la realidad, como un oficial profesional de inteligencia. Mayor, la obra, para reiterar, estará disponible entonces ya en El Hombre de la Mancha, pero estará al público a la venta en el marco de la Feria del Libro.
Así Para es. que me reitere entonces, la presentación oficial que usted va a estar lanzando va a ser de 7 a 9. ¿Qué día exactamente? 14 de agosto en la Feria del Libro en el stand El Hombre de la Mancha. En el stand del Hombre de la Mancha. Sí, Así que, en el stand del señores, Hombre de la Mancha. ¿qué precio tiene la obra y cuánto tiene? 50 18 capítulos. balboas. 18 Tiene balboas. 50 capítulos 50 y capítulos con fotos QR. Hay mucha información en QR. Ese es un método nuevo que yo no lo conocía. Yo he leído muchos libros, pero eso me lo enseñó Amílcar Gotti, que con QR que uno pone el celular y ¡tac! Sale el artículo otro o la link. referencia. Sí, para Yo tener también validez desclasifico de aquí, yo desclasifico cosas como que yo trabajé en algún momento para el servicio clandestino de la CIA después que salí de la cárcel con Robert Ball Levinson. Ese es un capítulo entero aquí. Ese es el agente norteamericano perdido en Irán, más viejo, ya la familia fue recompensada. Y de verlo esa parte y de verlo quiénes fueron mis enlaces, quiénes trabajaron conmigo, igual que con Mike Harari, el general judío, cuando me tocó ir con él a Cuba. Todos esos capítulos están aquí, el Shah de Irán y todo lo demás. Bueno, amigos, ya lo saben, una obra histórica que va a ayudar a entender un poco desde la perspectiva del militar sobre el espía del general Omar Torrijos, cómo eran los trabajos de inteligencia en esa época y cómo dio también parte de esa historia que muchos desconocemos, las nuevas generaciones, y de lo que hoy hay un dicho mayor que yo siempre recuerdo: el que escapa de su pasado vive preso de su presente. No sé quién fue el autor de esa frase que a mí me impactó mucho. El que vive de ese pasado huyendo, vive preso de su presente. Y yo creo que con lo que usted está desclasificando, muchos van a estar preguntándose, porque Noriega lo decía: téngame miedo, no me tengan miedo a mí, ténganle miedo a los que vienen después de mí. Pero era cosas que uno no entendía por no tener el contexto. Ya 40 50 años después, que ya han pasado una generación y hemos visto cómo se ha complicado el asunto en materia de seguridad, vemos y entendemos un poco esta situación, y que creo que es una obra que puede tener matices históricos muy importantes y que ayudan a entender, como usted manifiesta, un poco ese contexto de la época. Antes de irme, Mayor, usted que es un experto de inteligencia y tema de seguridad, me cayó una información hace un momento en los cables de que el Consejo de Seguridad norteamericano se encuentra en sesión permanente por la situación que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente. Creo que la muerte de un líder, creo que de Hamas, ha puesto ya en una tensión más alta de lo que se estaba viviendo en el Medio Oriente. Y según su análisis y experiencia, ¿cómo usted cree que ve el escenario en estos momentos a nivel mundial, sobre todo en esta zona del mundo, y que tiene implicaciones en América Latina directamente? Pero en inteligencia estratégica se miden las prioridades. En este momento la prioridad de los Estados Unidos es el conflicto en una guerra quizás un poco extendida en el Medio Oriente de Israel, cuando ataque, como así lo viene anunciando Israel, cuando ataque Irán a Israel. Entonces ya Estados Unidos ha desplegado fuerzas navales, aéreas, satélites arriba. Y la prioridad en este momento de Estados Unidos es el Medio Oriente e Israel. O sea, como analista de inteligencia, uno le dice al gobierno o le dice a los jefes de uno: mira, ya nuestra prioridad, el problema de la frontera ya pasó a otro nivel. ¿Por qué? Porque los gringos tienen otra prioridad. Ese escenario varió en las últimas 48 horas. Igual es el escenario de Maduro. Maduro, Venezuela es el primer productor del mejor petróleo liviano que llaman aquí cerquita. Entonces yo veo muy difícil que quieran bajar a Maduro, porque los gringos necesitan, si han negociado con Maduro varias veces petróleo, licencia de petróleo, más lo necesitan ahora, y Maduro termina su periodo en enero del otro año. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si hay una guerra en Medio Oriente donde puede haber recorte o aumento del precio del petróleo, entonces Venezuela, Maduro le cae como anillo al dedo y que bueno, aquí estoy yo, negocien, pero yo no se ve el poder. ¿Entiendes? Así que ese es mi análisis muy breve, y Panamá está ahorita en grande ventaja porque perdimos competitividad económica y comercial porque según mi criterio nos adelantamos a la jugada.
porque Creo estaban que madurando otras situaciones. creo que me quedo con ese análisis que tiene toda la validez viniendo de una persona como usted que ha manejado parte de este entremaje o de esta dinámica. Y lo importante es la obra. Mayor Camargo, felicitarlo por lo menos de atreverse, porque es una situación muy especial, sobre todo en este contexto, como usted dice, muchos viven de ese pasado, de esa sombra, y luego desvelar secretos, que muchos eran secretos a voces de pasillo, y ahora que alguien lo ponga con nombre y tinta, toma otra connotación. Sí, Eh, adelante. eh, Permíteme. El gran problema es que la gente o los que llegaron al poder después de la invasión estaban felices y tranquilos porque dijeron las 15.000 cajas se las llevaron los gringos, las 15.000 cajas de los archivos del E2 y los archivos que estaban en el Manguito. También se lo llevaron la inteligencia norteamericana y lo tiene. Entonces, pero hay gente que activó y fue operador de inteligencia. No necesitaba los archivos para recordar eso. Y eso que en mi casa me la allanaron 2 veces, la democracia cristiana. Yo tengo los nombres de los oficiales y todo. Y se llevaron todo lo que tenía ahí. Todo, archivos, papeles, todo, porque yo venía operando con Torreo para el 78. Entonces, esos archivos estaban en otro lado, había otro conocimiento en otro caleto de información que yo tenía guardado, previendo todo esto. Entonces, ese es el problema. Se confiaron de las 15.000 cajas que se las llevaron los gringos, entonces ahora yo salgo con un libro, casi 40 años después, dice, no, no puede reescribir la historia. La historia la escribimos nosotros en el 90, los triunfadores. No, la historia se está reescribiendo ahora nuevamente en Panamá. Mayor, yo me quedo con esa reflexión. Voy a, a participar a esa presentación para leer o comprar el libro, disfrutarlo y compartir un momento histórico de un protagonista que vivió una época muy trascendental en la vida republicana de este país y que del lado de uno de los íconos de la vida republicana que fue el general Omar Torrijos Herrera, para bien para muchos, mal para otros, pero no podemos reconocer el legado histórico del general Omar Torrijos Herrera durante estas páginas de la historia panameña. No me queda para más, mayor Felipe Camargo, agradecido por la oportunidad que nos dio de compartir un momento con nuestra audiencia de su obra, que seguro que va a ser un éxito. Y nosotros aquí en Controles con don Aurelio Ortega, dándonos ese soporte técnico, y su servidor Toribio Díaz se despide hasta el día de mañana en otra edición más de su programa Línea Directa por KW Continente. La verdad por encima de todo. Nos despliegue el dial que seguimos con el noticiero de regreso a casa. Muy buenas tardes. Saludo mayor, éxito nuevamente Gracias. le reitero. Bendiciones, Panamá. Esto fue